es la palabra que hoy nos corresponde, en la cual hoy nos corresponde meditar. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que aquí dice que el gran asunto principal de este texto lo podemos encontrar en el versículo 12 y el 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo. El apóstol parte con eso y lo resuelve con eso. Es decir, hay algunas consecuencias que las vamos a ver de forma particular, pero parte diciendo, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús. Nuevamente hay un cambio, hay un pero, del cual ya se ha predicado en esta iglesia. El tema central de la vida cristiana, del cambio de vida, del cambio de condición, de la dignidad delante de Dios, todo se basa en Cristo, en Él. Y ustedes saben también que es el mes de la Reforma y uno de los postulados de la Reforma es solus Christus. Solo por Cristo, solo en Cristo, solo a través de Cristo, nosotros podemos ser reconciliados con Dios. No tenemos otra herramienta, no tenemos nada más de lo cual asirnos o aferrarnos. La pregunta es, ¿qué tan solus Christus somos? ¿Qué tanto realmente lo creemos? ¿Qué tanto realmente lo vivimos? Porque podemos aplicar este solo en Cristo, lo podemos aplicar a la salvación, al llamado de nuestras almas. No fue por nosotros, es claro. Yo elegí a Cristo, podríamos decirlo entre comillas, porque ya sabemos cuál es nuestra postura ante eso. Pero yo elegí a Cristo, ¿qué año? ¿El 2015, el 2020, el 2010? ¿Y cuándo murió Cristo por mí? ¿Puedo decir que fue por mí realmente? Si Él murió por mí hace más de 2000 años, si Él fue profetizado hace aproximadamente 6000 años que vendría a salvar a un pueblo, solus Cristo significa que solo por Cristo, solamente en Él yo puedo acceder a la salvación. Es por su obra, es por su llamado, es por su amor eterno. Pero una vez que ya estoy aquí, fui llamado, solus Christus, solo por medio de Cristo, solo en Él. Fui llamado a la salvación en Él. ¿Me mantendré ahora por mis obras o me mantendré por el amor de Cristo? ¿Me sostendré o seré sostenido por causa de su amor? Nuevamente, la santificación, nuestra perseverancia desde el primer día hasta el último día, que nosotros tendremos fe en esta tierra, cuando moriremos en esta tierra, dependemos de Cristo. Dependemos del Señor y solamente de Él, no de nosotros, no de la iglesia, no del pastor, no de ninguna otra cosa, no de cuánto tiempo yo leo la palabra en la mañana y cuánto tiempo oro. Esas cosas acompañan mi salvación, pero no me sostienen como Cristo me puede sostener. Ustedes podrán ver que hay muchas personas muy religiosas, muy religiosas, y no son sostenidos en fe. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Esa es la médula, ese es el centro. De ahí se derivan las demás cosas. Pero sin Cristo ni siquiera puede haber llamado ni tampoco santificación. Y solamente por Cristo podemos tener seguridad en la esperanza de una gloria venidera, de que estaremos realmente ahí, solus Christus, una vez más, no por mis obras. Yo no estoy embelleciendo la mansión celestial que me es preparada en el cielo con mis propias obras. Luego llegaré al cielo, voy a decir, mira, todas estas son las evangelizaciones que hice, Señor, así que las canjeo por una pintura naranja para mi mansión. Yo no hago eso. Todas estas son las personas que yo evangelicé, así que yo sé que voy a estar en el cielo al menos durante 1000 años porque mis obras fueron buenas para mantenerme al menos 1000 años. Hermanos, nosotros hacemos muchos esfuerzos y no podemos comprar una casa en esta tierra. Muchos esfuerzos y apenas podemos diferenciarnos del resto de la gran masa. Muchos esfuerzos. ¿Y vamos a decir ahora que por nuestros esfuerzos nos vamos a ganar el cielo? Si no podemos ganarnos ni un pedazo de esta tierra o un gran pedazo de esta tierra y nos vamos a ganar ahora por nuestras obras el cielo, eso es totalmente ilógico. Si no podemos ganar por obras lo perecedero, ¿vamos a ganar por nuestras obras lo eterno? No, hermanos. Solo por Cristo podemos tener esperanza de una gloria venidera, de una vida en la gloria venidera. Eso significa ser solus Christus. Solo en Cristo, toda nuestra fe, de principio a fin.
la esperanza, el sostén diario, todo depende de nuestro Señor, solamente en Cristo. ¿Qué van a decir algunas religiones falsas? Van a decir, sí, Cristo te hace posible la salvación, pero, pero no está completo eso. Es como que con Cristo tú tienes el 4 para aprobar, pero si tú quieres llegar a tener un 7, tienes que entonces poner de tu parte. Y tú quieres aprobar con honores, tú tienes que hacer tu parte. Y tú complementas tu parte con la de Cristo y entonces tú puedes ser bien salvo. Antes eras como que medio salvo, ahora sí que eres bien salvo. No es Cristo más las obras. Las religiones falsas siempre se caracterizan por poner un más ahí al lado. Entonces dicen, sí, Cristo más las obras. Van a decir también, por ejemplo, la escritura más la tradición. Van a decir Cristo más los santos. Dependemos también de ellos. O algunos van a decir, sí, Cristo más cómo tú interpretas la vida. De qué forma tú vives o tú ves, cuál es tu cosmovisión de todas las cosas. A lo mejor tú eres muy juicioso y eso le quita a Cristo a tu vida. O Cristo más tu autopercepción. ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Cómo está tu autoestima? Tú tienes que salir de ese hoyo con Cristo, pero cambiando lo tuyo también. Siendo una persona original, una persona nueva, irreconocible de como tú eras antes. Cristo más, 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 más. No, hermanos, solo Cristo. Para nosotros nos basta solamente eso. Nosotros no existíamos antes. Él ha existido por siempre y para siempre. Y nuestra vida depende de Él, no de nosotros. Nuestra salvación depende de Él y no de nosotros. Y es algo, a mí me parece fascinante ver cómo aquí Pablo es como que tomó a los efesios cuando partió el versículo 2 y los hundió en el fango, en el barro, los ensució recordándoles su pasado, quiénes eran ellos, y luego en el versículo 4 le dice, pero Dios, y los saca. Entonces, para decir quiénes son ellos conforme al amor y la misericordia del Señor, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, como que Pablo de los versículos 1 al 3 hunde a los efesios. Y luego, versículo 4 en adelante, los sube para mostrar el amor del Señor. Pero me parece a mí que Pablo sabe, en el fondo de su corazón, y el Espíritu Santo por medio de él, sabe que no es suficiente. No es suficiente, a nosotros no nos basta una hundida, eso es tan lamentable. No nos basta una hundida en el recuerdo de quiénes somos, sino que Pablo tiene que volver ahora a decir, ¿recuerdan quiénes eran ustedes? Una vez más. Y el recuerdo que ahora Pablo les hace, les dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12, lo vamos a leer de inmediato. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo los vuelve a hundir una vez más. Porque una vez, hermanos, realmente no es suficiente. Ustedes de aquí a la gloria van a escuchar muchas veces lo tan pecadores que son. Si nosotros tuviéramos la capacidad de creer a la primera, nos bastaría que una vez Dios te diga a ti, oye a mí, eres pecador. De ahí los sermones tendrían que ser todos gloria. Santificación, gloria, las esperanzas de la vida venidera, cuánto disfrutaremos en el cielo, pero de alguna manera el Señor cayó esa información para dejarlo como una sorpresa y nos habla mucho en la palabra acerca de nuestro pecado. Y vamos a escuchar esa predicación una y otra vez a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos muy olvidadizos. Porque en el fondo no estamos creyendo a la palabra del Señor. Y les dice Pablo a los efesios que eran gentiles en cuanto a la carne. Esa forma de decir gentiles es una forma de referirse a todos aquellos que no son judíos. Pablo está hablando de los efesios, griegos. Probablemente el 90 o más del 90% aquí serían gentiles. Pero no solamente les va a decir que ellos son gentiles por linaje, porque ya les dijo anteriormente que ellos eran gentiles en cuanto a la fe por su forma de vivir,
por todo, por su comportamiento. Ellos eran gentiles no solamente por su sangre, sino también por lo que hacían en su cuerpo. Y les dice también que ellos eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y esa era como una forma despreciable de referirse a los gentiles por parte de los judíos. ¿Ustedes recuerdan? 1 Samuel 27, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Se había establecido que todo judío debía ser circuncidado al octavo día. Tenía que ser circuncidado como una señal, una muestra que eran parte del pacto de Dios. Era una forma de decir: yo soy parte del pacto con el único Dios verdadero y existente. Es una muestra en mi carne de esta circuncisión, o sea, de esta fe que vivo. Entonces los judíos, al ver a estos pueblos, les llamaban los incircuncisos. Era una forma despreciable de demostrar que ellos no tenían una unión por medio de un pacto con el Dios verdadero. Y Pablo aquí le dice a los gentiles, o sea, a los efesios: ustedes eran llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión. Más adelante vamos a hablar también de esa circuncisión necesaria, que no era solamente la que era con manos en la carne, sino también la del corazón. Les dice que ellos estaban sin Cristo. El judaísmo, hermanos, del cual viene nuestra fe, el cristianismo, es la fe en el Mesías, desde el principio. Fue prometido un Mesías. El judaísmo se basaba en la esperanza de que vendría el Mesías, de que vendría un Redentor, un Salvador, que iba a librar a este pueblo. Y dice aquí que ellos eran sin Cristo, sin Mesías, sin promesa de Salvador, ni futuro, ni pasado. Los efesios no tenían nada que ver con la idea de que vendría un Redentor o un Salvador. Jehová le dijo a Abraham, Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te nombraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serán bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Jehová hace una promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, pero en su simiente no significa la cantidad de hijos que él tuvo, aunque por medio de ellos vino el Cristo. Pero el asunto es que por medio de Abraham iba a venir el Cristo. A esa simiente le fueron hechas las promesas y de él vendría toda la salvación. Pero ¿qué pasa? Que de Abraham vienen los judíos, viene esta nación, una nación, porque aquí dice: y haré de ti una nación grande. ¿Qué pasa con griegos entonces? ¿Qué pasa con los romanos? ¿Con los bárbaros? La respuesta es simple: ellos no eran el pueblo del pacto. Si ellos querían ser parte del judaísmo, entonces tenían que suscribirse a los términos y condiciones del pueblo judío para entonces venir a la fe. Pero en cuanto a ellos eran sin Cristo. Ellos eran sin Salvador, sin promesa de Salvador, sin mediador. Ellos no tenían promesa de un sacerdote, de un rey, de un profeta, porque venía por medio de los judíos. Por lo tanto, aquí le dice: ustedes eran sin Cristo. Sin Cristo, para ustedes no había. Los empieza a hundir. Cada vez más Pablo dice: sin ciudadanía de Israel, sino más bien con una ciudadanía mundana. ¿Cómo ellos demostraban eso? Por ejemplo, si yo soy chileno, yo a lo mejor no traigo aquí mi credencial, no traigo mi carnet de identidad, pero ustedes lo pueden saber por mi forma de hablar, porque yo conozco un poco de la historia de mi país, porque cuando llega el 18 de septiembre yo pienso que vamos a comer empanadas, y ustedes van a saber que entonces soy chileno. Ellos, los efesios, no tenían ciudadanía de Israel.
como dice aquí el texto, alejados de la ciudadanía de Israel. Ellos tenían una ciudadanía mundana. Y aunque ellos no lo demostraran por medio de un carnet de identidad, se mostraban que ellos eran mundanos. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su forma de vida. Ellos aprendían su fe pagana de sus propios padres, que también eran paganos. En ellos no había una fe verdadera. Eso lo encontrábamos en su momento en Israel y en aquellos que eran israelitas. Pero si no eran israelitas, entonces ¿qué eran? Eran griegos, y los griegos tenían su propia cosmovisión, su propia fe. Eran bárbaros, tenían su propio paganismo. Ellos eran ciudadanos de este mundo. Todo aquel que sea ciudadano de este mundo va a tener las cosas de este mundo. Y eso es todo. No va a tener nada del cielo. Pero aquel que tiene la ciudadanía de Israel, o la tenía en aquel momento, entonces podía aspirar a tener las bendiciones del cielo y las glorias venideras. El próximo sermón vamos a hablar un poco, para que nadie piense que lo voy a explicar ahora, acerca de esta unión entre el verdadero Israel y la iglesia, ¿ya? Entonces ahora esas cosas me las voy a pasar por alto. Espero que puedan venir el próximo domingo para tener esa predicación. Porque tenemos una visión distinta de Israel de lo que generalmente se piensa el día de hoy. No es el Israel el que se salva por la sangre, como lo dice Pablo, es el verdadero Israel, el que lo es por la fe. Ajenos a los pactos, Pablo le dice a los efesios, ellos no tenían circuncisión, ellos no celebraban Pascua, el Señor nunca les había dicho a ellos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Eso no se lo dijo a Grecia, no se lo dijo a Egipto, no se lo dijo a Roma, eso se lo dijo Jehová al pueblo de Israel. Y en cuanto incluso estos pueblos que no eran israelitas ni siquiera tenían conocimiento de estos pactos. Desde pequeños o a cómo iban creciendo, ellos no conocían esta realidad de los pactos, estaban en un completo desconocimiento a menos que conocieran a algún israelita. ¿Cuál es el asunto con los pactos, hermanos? Cuando nosotros vemos los pactos son la herramienta o el método por el cual Dios establece una relación con su pueblo. Es decir, Dios crea a Adán y Eva, los pone en el jardín del Edén, pero mientras Dios no hable con Adán y Eva para establecer términos y condiciones por las cuales vivir, Adán y Eva no tenían ninguna relación con Dios aparte de ser criatura. Pero cuando se acerca a Dios y le dice, te prohíbo que comas de ese árbol, el día que tú comas de ese árbol ciertamente morirás, ya tenemos una relación. O sea, ya en ese momento ese hombre entró en un pacto con Dios y sabe lo que debe hacer y lo que no tiene que hacer para agradar a Dios. Y no solamente eso, sino que como criatura, como mera criatura, no merece nada. Pero en cuanto que hace un pacto el Señor con la criatura, también se promete una bendición. Es decir, Adán tenía que saber lo siguiente, si él no comía nunca de este árbol, iba a ser eterno. Iba a recibir la promesa y la bendición de la vida eterna. ¿Por qué? Porque a Dios le plació hacer un pacto con Adán. Pero ellos eran ajenos a los pactos. No había un pacto los griegos podrían haber dicho, Dios ha prometido que nosotros hará una nación grande. Ustedes no encuentran eso en la escritura de los griegos. Tampoco lo van a encontrar de los bárbaros, ni de los filisteos, sino que de Israel, de Abraham, de Jacob. Uno encuentra esas promesas, esos pactos, pero no lo encuentra con las naciones paganas. Es decir, Pablo le dice, ustedes no tenían pacto con Dios, ustedes no tenían relación alguna con Dios. Les dice también, sin esperanza, sin estar con el Dios verdadero y sin saber lo que este Dios verdadero dice, entonces eso nos hace vivir sin esperanza. Sin esperanza. Porque la gran esperanza es la de salvación, la de redención, la de libertad, la de que haya algo después de esta muerte, una vida eterna. Ahí nosotros comenzamos a saborear una esperanza. Pero si no hay Dios verdadero, sino una multitud de dioses que son como superhumanos, cada uno más egocéntrico que el otro, como lo tenían los griegos. Si no hay Dios verdadero, uno solo, que haga una promesa fiel y eterna, entonces no hay ninguna esperanza. Con la muerte se acaba todo. Con el sufrimiento, ¿cómo vemos el sufrimiento sin Dios?
El sufrimiento sin Dios es terrible, porque para una persona puede significar que se coartan todos sus planes de vida, se acaba toda su esperanza, todo lo que se proponía a futuro se acabó. Ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto, ya no podré lograr esto. De hecho, yo creo que aquellos que son futbolistas, por ejemplo, quisieran jugar una vida entera, pero resulta que la edad avanza, 38, 39, 40 años, ya no rinden como antes y entonces tienen que dejar de jugar. A lo mejor quisieran jugar toda su vida, no pueden. No pueden, ¿por qué? Porque son finitos, porque son humanos, porque la esperanza de ellos se acaba. Y algún día no solamente van a abandonar una cancha, y podemos hablar de eso de cualquier trabajador en este mundo, sino que algún día tendrán que abandonar la vida. ¿Y cuál es la esperanza entonces? ¿Tan solo 20 años de gloria? ¿Tan solo 40 años de gloria? ¿Y abandonar todo? La esperanza que el cristiano tiene, hermanos, es tan impresionante. La esperanza que el cristiano tiene aún permanece en el tiempo de la aflicción. Aun cuando se acaba toda posibilidad, el cristiano tiene siempre una esperanza. Pero Pablo le dice a los efesios que ellos estaban sin esperanza para esta vida, porque si no hay Mesías, si no hay Cristo, si Él no viene y Él nos salva, entonces lo único que nos resta esperar es la muerte. La esperanza de esperar algo futuro, entonces el mundano solamente puede esperar la muerte, porque eso es muy seguro que lo va a tener. Las demás cosas no puede estar seguro. Sin Dios en el mundo. Esto es realmente, son palabras muy fuertes. Es como que Pablo les dice, ustedes eran ateos. Ustedes no tenían Dios en este mundo. Pero sí tenían dioses. Tenían hartos. De hecho, ustedes recuerdan en el libro de Hechos que se defienden diciendo, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Ellos tenían muchos dioses y algunos que eran como dioses de esta región. Aquí en esta región adoramos a Diana de los Efesios, en otra región adoraremos a otros dioses, pero esta región es de Diana de los Efesios. Tenían muchos dioses, pero en cuanto a la escritura le compete, cuando se trata de un ídolo, se sabe que no existe y por lo tanto los que dedican su vida a los ídolos son ateos. Viven como que no hubiese Dios. ¿Por qué? Porque adoran a dioses falsos que no existen. Es decir, en la práctica viven y son ateos. Porque hay un solo Dios, ¿lo adoras o no? Si lo adoras a Él, entonces eres teísta. Crees que este Dios existe. Si no lo adoras a Él, al único Dios verdadero, eres ateo. Porque el único Dios que existe no es el objeto de tu adoración. Por lo tanto, eres ateo. Por eso Pablo les dice, ustedes pueden tener muchos ídolos, y los tenían, pero ustedes estaban sin Dios en el mundo, sin tener al Dios verdadero. Y esto significa un complejo de cosas. Por ejemplo, Pablo les está diciendo, ustedes como estaban sin Dios en el mundo, ustedes eran opuestos a Dios. Ustedes eran ignorantes de Dios. Ustedes eran abandonados por Dios, desprovistos de Dios. Ustedes no tenían la provisión de Dios. Ustedes no tenían la protección de Dios. Ustedes estaban sin Dios en este mundo. Ustedes tenían que arreglársela solitos de principio a fin, porque ustedes vivían sin Dios. Es lo que Pablo le dice a los efesios. Y por conclusión, le dice que entonces ellos estaban lejos. Lejos de Dios y de todas las cosas de Dios. El versículo 11 dice, por tanto, acordaos. Hermanos, hay muchos beneficios en recordar. Pablo ya les había dicho al principio, versículos 1 al 3, que ellos estaban muertos espiritualmente. Y Pastor Lucas fue muy categórico y muy claro en decir que eso era una necrosis espiritual. Algo necrótico no es compatible en ningún sentido con la vida. Si algo se necrosó, no hay vida que rescatar de ese lugar. Eso nos quedó muy claro. Les dice que ellos estaban muertos en delitos y pecados. Ellos hacían la voluntad de Satanás, la voluntad de la carne, y eran por lo tanto hijos de ira. Pero ustedes se dan cuenta que Pablo los hundió en eso. Los sacó, pero ahora los vuelve a hundir. ¿Por qué? Porque para el Espíritu Santo es muy importante que el clavo quede totalmente clavado y remachado en la madera. No quede posibilidad de sacarlo de ahí.
Y para eso, el Señor tiene que hundirnos muchas veces. Porque de lo contrario, alguien podría decir, sí, yo era todo eso, yo lo entiendo, pero en mi familia había fe. En mi familia, en mi alrededor. A lo mejor por dentro yo estaba así, pero por fuera. Entonces, ahora Pablo le dice, mira, por fuera, ustedes ajenos a los pactos, sin ciudadanía de Israel, ustedes sin esperanza, ustedes sin Dios en el mundo. Es decir, Pablo está tratando de integralmente hundirlos para que ellos nunca puedan levantarse por sus propias obras, o por sus propios pensamientos, sino que su fe repose solamente en Cristo. Por eso, una vez más, solo en Cristo, solus Christus. Y hay beneficios en recordar. Por eso Pablo les dice que recuerden esto. Beneficios, por ejemplo, es poder ver las cosas de manera objetiva. Porque cuando yo puedo recordar de dónde salí y quién era yo puedo saber quién soy hoy día. Si yo me comparo, siendo cristiano, con el cristiano que empezó hacia atrás, entonces me empiezo a olvidar de que alguna vez fui mundano. Me empiezo a olvidar de que alguna vez yo también estaba sumido en pecados. Me empiezo a olvidar que alguna vez yo fui entre que un no converso y un cristiano muy inmaduro. Yo me empiezo a olvidar de esas cosas, me empiezo a dar gloria. Mi autoestima empieza a subir. Empiezo a ver a los hermanos nuevos y digo, ¿cómo no van a entender? Empiezo a ver a los hermanos nuevos y digo, ¿cómo no haber creído antes? Es tan simple eso. Y empiezo a tener una autoestima falsa. Y una autoestima falsa, y Pablo dice, recuérdense. Recuérdense que en otro tiempo vosotros, y les recuerda lo que ellos eran en otro tiempo. Por lo tanto, recordar nos da la objetividad de poder diagnosticarnos correctamente. Hoy día estamos aquí, ¿por qué? Porque fui medianamente bueno, por mis obras, por mi forma de pensar y interpretar el mundo, o estoy aquí por Cristo. Y solamente por Él. Y dependo de Él. Y si mañana soy más santo que hoy, será por Él, no por mí. También recordar correctamente el pasado nos genera gratificación. Porque ustedes recuerdan cómo era su vida antes cuando estaban sin Dios en el mundo. ¿Cómo era que ustedes vivían? Pero genera gratificación porque el día que el Señor me llamó, sacó tantos pecados de mi vida en ese mismo momento. En ese solo momento cuando Él me llamó, hubieron tantos pecados que salieron de raíz. Algunos quedaron. Yo sé que es así. Y con algunos lucharemos hasta el último día de nuestras vidas. Pero hay una maraña tan grande de pecados que fueron sacados de raíz. Es bueno que yo lo recuerde para agradecer al Señor. Porque salieron y no volverán. Y debo preocuparme también de que no vuelvan. Pero salieron. De ahí me sacó mi Señor. Y entonces tener un correcto recuerdo de mi vida anterior también generará agradecimiento. Porque yo sé que esta obra es solo por Cristo. Solo gracias a Cristo. Hermano, solamente gracias a Cristo. Esto tiene que quedar muy claro el día de hoy. Y muy claro en la epístola a los Efesios. Y debe grabarse. Porque quizás en las predicaciones posteriores no va a ser el centro de la predicación como hoy. Solo en Cristo, solo por su sangre, solo por su obra. Toda tu vida es cristiana. Si realmente es cristiana, recuerda, solo por Cristo. No por ti, no por tu pensamiento, no por tu familia, no por las obras tuyas ni las obras de tu familia, no por los santos, es por Cristo. Sabes que si tú has venido a la existencia, es porque Dios pensó en ti y en tus tatarabuelos hace miles y miles de años atrás. A lo mejor si alguno de mis antepasados hubiera muerto por alguna extraña razón, yo no hubiese existido hoy. Pero como Dios decidió crearme, como Dios decidió darme fe y que yo fuera parte de su pueblo, Él guardó a un hombre moribundo, de que no muriera, para que entonces pudiera vivir y tuviera hijos, y sus hijos tuvieran hijos, y hoy nosotros pudiésemos estar acá. Él pensó en nosotros cuando nosotros no podíamos pensar en nosotros. Él nos guardó a nosotros, nuestra creación y nuestra existencia, cuando nosotros no podíamos guardarnos de esa manera. Él trajo la fe, la palabra y predicadores a nuestro país cuando nosotros ni siquiera estábamos en los pensamientos de alguien. Y ahora, ¿nos vamos a engrandecer a nosotros? Siendo que Él cuidó, guardó absolutamente todas las cosas en todo este tiempo. Por eso, recordar estas cosas genera mucho agradecimiento.
porque es solamente de Él, por Él. Insondablemente, solamente de Él y por Él. Pero el recuerdo, hermanos, trae solamente bendiciones cuando se hace cristianamente. Por eso aquí dice, y termina esta parte, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No dice vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y lejos porque ustedes eran así, y pecadores, y luego tenemos una epístola de la acusación, y lo deja ahí, y termina ahí solamente hablando de los pecados tuyos y los pecados tuyos. No, hermanos, esos recuerdos no nos hacen bien. Nos hace bien recordar nuestro pasado cuando lo hacemos cristianamente. ¿Por qué? Porque sí, eso era yo, pero ya no soy así, sino que, pero ahora en Cristo Jesús. Así termina todo el recuerdo cristiano que nosotros tenemos. Es decir, yo sé lo que era y lo recuerdo para nunca olvidarme de dónde el Señor me sacó y su gran obra. Pero yo no puedo terminar pensando en eso 2, 3 horas, 4 horas y luego me sumo en depresión por quién yo soy. Así que ahora yo, ¿qué voy a predicarle a esta persona si esta persona era mejor que yo antes? ¿Cómo le voy a predicar yo el evangelio a esta persona que era más buena que yo? Entonces, la meditación cristiana y el recuerdo que trae bendición es el que termina así. Cuando nosotros recordamos el pasado, pero decimos, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora ya no soy lo que yo era antes. Y ahora vamos a verlo de una forma distinta, porque Pablo los hundió, pero ahora trae un nuevo conocimiento, porque al decir pero ahora en Cristo Jesús está diciendo que todo lo que ellos eran antes, ahora ha cambiado para ser lo opuesto. Es decir, los efesios eran gentiles según la carne, pero espiritualmente ellos son israelitas. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El versículo 28 antes decía, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, Efesios, ustedes eran gentiles, pero ahora ustedes en Cristo, si realmente son de Cristo, ustedes son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Es decir, lo opuesto. En Cristo nos transformamos en lo opuesto. Antes éramos del mundo, ahora somos del cielo. Antes eran gentiles, ahora son israelitas espiritualmente y del linaje de Abraham. Ellos eran incircuncisos, pero aquí nos dice Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La verdadera circuncisión. Había muchos judíos y muchos de ellos tenían la circuncisión en su carne, pero siempre habló Dios de la circuncisión del corazón, la extirpación del pecado del corazón. Y aquí Pablo es claro, dice, no es el judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Es decir, los griegos ya no necesitan circuncidarse. Los efesios no necesitan circuncidarse. Deben preocuparse de que la circuncisión haya sido obrada en su corazón. La extirpación del pecado de su corazón. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Aquí se le está hablando a hombres grandes, a hombres que ya habían sido circuncidados en su carne. Pero el Señor dice, quitad el prepucio de vuestro corazón, porque es la circuncisión del corazón. Ellos en la carne eran judíos, pero por dentro no lo eran, porque no vivían conforme a los pactos con el Señor, ni tampoco ellos tenían una ciudadanía celestial. Querían solamente el mundo y querían vivir en la tierra prometida, sin gozar del Dios que prometió la tierra prometida. Por eso el Señor habla de la circuncisión del corazón. Eso era más importante. Los efesios estaban sin Cristo, pero ahora estaban con Cristo. Y el Salmo 96, 7 dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. No dice solamente oh familias de Israel, dice oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 10, decid entre las naciones, Jehová reina.
Y hoy se puede decir claramente que las naciones dicen, Jehová reina. Porque la religión de este Dios se ha expandido a toda la tierra. Y hoy día no oramos arrodillados hacia Jerusalén, ni tenemos que ir al tabernáculo 3 veces al año. Hoy día el tabernáculo está en medio nuestro. Él habita entre nosotros y nosotros le adoramos a Él. Y hoy las naciones dicen, como hoy día lo decimos aquí, Jehová reina. Y en este día domingo el Señor es reverenciado y honrado en muchas partes del planeta. Y las naciones dicen, Jehová reina, como también los efesios lo decían ahora. Ellos eran sin ciudadanía de Israel, pero ahora son ciudadanos del cielo. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es claro, hermanos. El cambio es radical. Pedro dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, no eran un semipueblo, no eran un casi pueblo, no eran un más o menos pueblo. El cambio es radical. Dice, ustedes no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Pablo le dice a los efesios, ustedes estaban lejos, ahora ustedes estaban cerca. Ustedes no estaban más o menos lejos, cerquitamente lejos. Ustedes no estaban a las puertas, ustedes estaban lejos, alejados, pero ahora habéis sido acercados, ajenos a los pactos, pero ahora ellos son y están en el pacto de gracia, en Cristo Jesús. No hay pacto de gracia sin Cristo. Nuevamente, el centro de todo esto y de la predicación es que es en Cristo, es en Él. Sin Cristo no hay pacto de gracia. Si Él fallaba la obra, no había pacto de gracia, no había salvación. Él hubiese quedado en la tumba, muerto para siempre. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitaba, somos los más dignos de conmiseración, los más miserables, porque significa que lo que Él hizo falló. Y si Él falló, no queda esperanza alguna. Pero como Él no falló, Él hizo la obra perfecta, buena, y todo lo hizo bueno en su tiempo, entonces ahora sí hay pacto de gracia para todos. Y el tabernáculo ya no está levantado ahí por manos humanas. El tabernáculo es nuestro Cristo, que está en medio nuestro. Sin Dios en el mundo, pero ahora los efesios están con Dios en este mundo y en el venidero. Ellos estaban opuestos a Dios, ahora dice Cristo que somos amigos de Dios. Ellos eran ignorantes de Dios, ahora están conscientes de que Dios existe. Ellos eran abandonados por Dios, pero ahora ellos han sido adoptados y son hijos de Dios. Ellos eran desprovistos de Dios, ahora ellos están junto a Dios, sin protección divina, porque los ídolos no pueden cuidar, pero ahora están protegidos por Dios, sin provisión de Dios, que Dios les proveyera, pero ahora Dios les provee todo, les provee tanto lo espiritual como también lo material. Ahora ellos son guardados de Dios, cuidados por Dios, mirados por Dios, salvados por Dios. El cambio es radical para los efesios y Pablo quiere que los efesios lo sepan muy bien y recuerden quiénes eran ellos antes, para que en ellos no haya ningún tipo de jactancia fuera de Cristo. Solamente en Cristo, hermanos. Una vez más, solamente en Cristo. Solamente por Él, alguien que estaba lejos puede decir, ahora estoy cerca. Si alguien cree estar cerca y no es en Cristo, entonces tiene que saber que el tal está lejos. Aunque tenga muchas buenas obras, aunque su pensamiento sea súper cristiano y sus modales sean muy cristianos y su ética y su moral sea muy cristiana, si no tiene a Cristo, al verdadero Cristo, en su corazón, está sin Cristo. Y por lo tanto, por estar sin Cristo, está lejos. Lejos. No está más o menos cerca, está lejos. Ustedes pueden ver que hay personas pecadoras que uno le predica el Evangelio y parece que la palabra entra de una forma maravillosa. Pero ahí también están esos moralmente correctos, esos que son buenos que uno dice, solamente les falta Dios. Y cuando le predica el Evangelio son las personas más duras que hay en este mundo. No se trata de eso. No se trata de qué tan cerca lo vemos con nuestros ojos. Está cerca si está en Cristo. Y está lejos si está sin Cristo y se acabó.
No hay más divisiones ni distinciones. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, no sé si alguien de aquí tiene descendencia judía. Yo creo que no. Yo creo que todos éramos gentiles. Y si hubiésemos vivido en ese tiempo, seríamos quizás de los efesios, o de los corintios, o de los colosenses, más no de Jerusalén, ni de Capernaum. Yo creo que todos nosotros somos gentiles en nuestro linaje. Nosotros también nos llega esta palabra, como le llegó a los efesios. Porque así como los efesios eran gentiles, nosotros también somos éramos como los gentiles de este mundo. No solamente por linaje de sangre, sino también porque nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, la planificación de nuestra vida. ¿Usted recuerda cuál era su planificación de vida? ¿Qué quería lograr en esta vida? Tan terrible era que algunos ni siquiera tenían un plan de cómo vivir. Simplemente era su día a día. Y si estoy vivo mañana, ni siquiera medito si mañana voy a estar vivo. Ni siquiera medito si debo arreglar mis cuentas con alguien. Ni siquiera medito si por qué estoy, por qué existo. ¿Cuál era tu vida antes? ¿Qué tan gentil eras? ¿Qué tan malo eras en tu pensamiento? Pero ya no eres así. Si estás en Cristo, ya no eres así, pero sí eras. Y Pablo quiere que los efesios y nosotros hoy no olvidemos qué tan gentiles éramos antes de que estuviéramos en Cristo. Incircuncisos de corazón. Nuestro corazón antes de Cristo estaba muy unido al pecado. El lunes y el martes, y el miércoles, y también el jueves, y el viernes, y el sábado, y mayormente el domingo. Nuestro corazón estaba muy unido al pecado. Deseábamos el pecado. No conciliábamos una vida sin pecado. No conciliábamos conseguir las cosas fuera del pecado. La diversión, la gratificación. ¿No eran todos premios de andar en vidas pecaminosas? ¿No era esa nuestra vida? ¿No era así que nosotros y el pecado éramos los mejores amigos antes de que Cristo viniera a nuestra vida? ¿No era que el pecado cegaba nuestra visión y nosotros, no contentos con eso, tomábamos 1 kilo más de pecado y lo volvíamos a poner como barro en nuestros ojos para no mirar las cosas correctamente? Y cuando alguien hablaba la palabra del Señor, nosotros poníamos pecado en nuestros oídos para no oírlo, pecado en nuestra mente para tapar todo pensamiento celestial. ¿No era esa nuestra vida? ¿No era esa nuestra forma de ser? Algunos estuvieron en iglesias muchos años antes de conocer realmente al Señor. ¿Por qué? Sino porque el pecado no había sido circuncidado del corazón. Ahí estaba y lo tomaba todo. No hay 2 tronos en el corazón, hermanos, para que habite Dios y el pecado. Hay uno. Y el pecado tenía el trono de nuestro corazón antes de que Cristo viniera. Porque cuando Él vino, el pecado perdió su lugar. Guerrea intentando, pero ya perdió su lugar. Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Sin Cristo, ¿usted recuerda antes de ser salvo? ¿Tú recuerdas si en la mañana tu pensamiento era gracias Señor? No eras cristiano. ¿Tu pensamiento era ese? Gracias Señor. Yo sé que algunos dicen, sí, yo antes de ser salvo, sí. Yo, como a muchas personas que uno le predica, y cuando uno le predica son más cristianos que nadie. Y dicen, no, sí, yo todas las mañanas le doy gracias al Señor, pero no sé cómo será esa gracia que le da al Señor porque es como, Señor, ayúdame a pecar. Yo pensaría que a lo mejor esa es su oración, porque una vez que se levantó de sus rodillas, si es que se arrodilló, la verdad es que uno ve que pecan todo el día. ¿De qué le sirve eso? Entonces la pregunta hacia ti es, ¿qué tan sin Cristo estabas? ¿Tú recuerdas tus meditaciones antes? ¿Cuál era tu último pensamiento de la noche? ¿Tu primer pensamiento de la mañana? Cuando te pasaba algo bueno, ¿tú agradecías realmente al Señor de todo corazón? Yo creo que eso no existía en tu vida, porque eso significa estar sin Cristo. A lo mejor había como una leve cercanía, como que una cosa, pero sinceramente, sin Cristo, esa era tu vida antes. Y es preciso que lo recuerdes, para que no olvides quién tú eras antes de que Cristo viniera a tu vida y nunca te atribuyas gloria a ti. Antes de Cristo, en tu vida, tú eras un ciudadano de este mundo. Tú todo lo esperabas en este mundo, todo lo dabas por este mundo. De hecho, de seguro
tu forma y tu pensamiento era el siguiente: quiero tener la mejor vida, los mejores estudios, el mejor cerebro, quiero sobresalir más que los demás, quiero tener la mejor familia, quiero ser la persona más agradable de esta vida, conforme a mis propios criterios, claramente. Quiero tener el mejor futuro en esta vida, quiero sobresalir lo más que pueda, quiero ser distinto. Ese pensamiento es un pensamiento mundano, porque siempre la colita de ese pensamiento es en este mundo y en este mundo. La mejor familia, el mejor futuro, todo en este mundo. Pero el cristiano ya no piensa así. El cristiano piensa a veces en perder su vida, como muchos lo han hecho en los países perseguidos. El cristiano dice: por causa de mi futuro y de tener el mejor futuro, quiero estar con Cristo, aunque mi cabeza deba correr. Pero el que es ciudadano de este mundo no quiere que su cabeza corra, porque sabe que ahí se acaba toda su existencia, toda su vida. Nosotros, tú, yo, éramos ciudadanos de este mundo. Esperábamos vivir en este mundo y estábamos contentos con estar solo en este mundo. Y queríamos lo mejor y los mejores frutos y deleites de este mundo. Esa era tu vida antes. Tú no estabas esperando una vida en el cielo. Esa es tu realidad. A lo mejor meditabas con una vida venidera, pero a veces reencarnación, o pensando que te ganarías algo porque eres bueno, porque no hiciste el mal. Cuando llegó Cristo, entonces fuiste hecho ciudadano del cielo. Pero antes de eso, eras ciudadano de este mundo y nada más. Eras ajeno a los pactos y al conocimiento de los pactos, ajeno a la comunión con Dios, porque el pacto es lo que trae comunión con Dios. Y estabas sin Dios en este mundo. A lo mejor, como decía, algunos tenían una falsa fe, una religión falsa, o a lo mejor algunos eran ateos, o algunos eran agnósticos de ustedes, pero todos los que estaban sin Cristo eran sin Dios en este mundo. Hay muchas personas que no tienen Dios, no viven y claramente no son cristianos y de alguna manera muy vana piensan que Dios los protege, que Dios está conmigo. No, si Dios me lo va a proveer, yo le pedí esto a Dios y Dios me lo va a conceder porque yo sé que Él está conmigo. La pregunta es si tú estás con Él. Dios está contigo y tú estás con Él. Es que Dios no me da lo que yo le pido. Yo he escuchado a personas que me dicen eso. Dios no me da lo que yo le pido y yo les digo: ¿y tú le das a Dios lo que Él te pide a ti? ¿Por qué tú exiges a Dios y tú no cumples las exigencias de Dios? ¿Quién eres tú para exigirle a Dios? Y tú, siendo criatura, no cumplir sus exigencias ni sus estándares, ni vivir como Él planea tu vida. Sin Dios en este mundo están todos aquellos que están sin Cristo. Y gracias damos a Dios de que en su plan eterno nos guardó todo el tiempo de nuestra peregrinación hasta que nos convirtió. Nos guardó de la muerte en muchas ocasiones. Nos guardó de la maldad en muchas ocasiones. Nos guardó de pecar más en muchas ocasiones porque Él sabía que nos iba a salvar en Cristo Jesús. Y damos gracias por eso. Pero en nuestra meditación humana nosotros tenemos que reconocer que estábamos sin Dios en el mundo. Porque vivíamos como que Dios no existiera. Eso no significa que no hubiesen ídolos en nuestro corazón. Porque Pablo le dice a los efesios: ustedes están sin Dios en este mundo. Pero los efesios decían: grandes Diana de los efesios. Así también nosotros. Ustedes estaban sin Dios en este mundo, lo que no significa que su corazón no era entregado a los ídolos de este mundo. A lo mejor tu corazón era entregado al dinero, al poder, al éxito, a la fama, a la fortuna, a la autoridad, o quizás a la lascivia y la perversión. O a lo mejor, al igual que los efesios, el corazón tuyo era entregado a la abundancia, a la fertilidad, al crecimiento. ¿A qué era entregado tu corazón? Es bueno que tú lo recuerdes, para que tú sepas cuál fue la obra del Señor en Cristo. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Quién era tu Dios, tu ídolo, cuando eras un ateo, conforme a la visión de la Biblia? ¿Quién era tu ídolo? ¿A quién servías tú? ¿A quién le entregabas tu fuerza? ¿A quién le entregaste el vigor de tu vida en su momento? Reconócelo hoy y recuerda quién tú eres. Así como Pablo se lo recuerda a los efesios. ¿A quién le servías? Cristo lo cambió. Solo Él. Si fuera por ti, tú seguirías en esas antiguas idolatrías. Pero por causa de Cristo ya no vives así. Tú estabas lejos del cielo, lejos de Dios,
lejos de la salvación, lejos de todo bien real, lejos de todo alimento espiritual, lejos de la vida y lejos de Cristo. Pero dice aquí, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el centro de nuestra vida cristiana, hermanos. Cercanos por la sangre de Cristo. Apocalipsis 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. ¿En qué vas a lavar tus ropas? ¿En qué? ¿En tu mundanalidad? ¿En tu moralidad? Van a quedar sucias, van a quedar grises o negras, manchadas. Pero aquí dice que estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque es esta sangre la que limpia de todo pecado. Y primera de Pedro 18, o sea, 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, hermanos. No fuimos rescatados con oro o plata o cualquier cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vean, hermanos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, una vez más, ¿de qué? ¿Cómo es que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual nosotros recibimos de nuestros padres? No fue con oro, no fue con plata, no fue con cosas corruptibles, no fue con tus obras, no fue con tu pensamiento, no fue con tu moralidad, no fue con tu ética, no fue por una oración que hizo una persona por ti, no fue porque tú quisiste ir a la iglesia, no fue por ninguna de esas cosas corruptibles, ni tampoco cosas preciosas como el oro, plata o diamantes o cuantas piedras preciosas. No fue porque tú ofrendaste, no fue porque tú te acercaste. Fue, según la Escritura, con la sangre preciosa de Cristo. Considera que tus obras no eran preciosas a la estimación celestial. Tus obras no eran preciosas. Tus acercamientos no eran preciosos. Tu vida, tu ética y tu moral, tu forma de ver el mundo no era precioso a la contemplación de Dios. Lo único que Dios contempla como precioso es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El hecho fundamental que cambia nuestra vida es la sangre de Cristo y ninguna otra cosa. Si nosotros estábamos lejos y hoy estamos cerca, no es por ninguna otra cosa, sino que hemos sido acercados por hechos cercanos por la sangre de Cristo. Considera esto. Es algo externo a ti. ¿Ah? No es algo tuyo. La sangre vertida por Cristo fue hace 2000 años atrás. Y fue por Cristo. Y fue Él. Es algo externo, no manipulable por tus manos. Tú no puedes volver en el tiempo y tener algún tipo de injerencia en aquello. Ya fue. Ya ocurrió. Es algo fuera de tu control. Algo anunciado desde el principio. Tú no estabas en el principio. Tú no estabas en Génesis 3. Tú no estabas en Génesis 1. Tú no estabas antes de la creación para entonces entablar una conversación con Dios y decir, por favor, sálvame. Por favor, créame. Tú no estabas ahí. Es algo externo a ti. Es algo purificador. Todo lo contrario a tu vida. Y más aún a tu vida antes de Cristo. Nada de pureza en aquel tiempo. Pero la sangre de Cristo realmente puede purificar algo lleno de valor y algo que concede dignidad, algo que es digno, lo que tú no eres. Tú no tenías valor, sino tan solo para la condenación. Pero en Cristo nuestro valor es aumentado, nos es concedida dignidad. ¿Por qué? Porque yo estoy en Él. Si yo estoy en Él, yo adquiero su valor. Si Él es hijo, yo soy hijo. Si Él es heredero, yo soy heredero. Si Él está en el cielo, yo también. Nuevamente, siempre, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente por Cristo, solamente por medio de Cristo. Todo se basa en estar en Cristo. Ese es el punto de inflexión. Eso es lo que divide a toda la población humana en dos. En Cristo, sin Cristo.
Lejos, cerca. Ropas contaminadas o ropas lavadas. ¿Dónde se lavan? En la sangre de Cristo. No en otro lugar. No hay otro método para lavar nuestras vestiduras, para que Dios diga, sí, con esas vestiduras entra en mi banquete. No seas como aquel que entró con sus propias ropas al banquete y el Señor dice, ¿de dónde viene ese? Átenlo y échenlo fuera. No puede venir con sus ropas. Tienen que serle concedidas ropas. Tienen que lavar sus ropas. ¿Dónde? En la sangre de Cristo. Algunos puntos prácticos breves. ¿Quién eras tú? Es bueno que recuerdes tu pasado. ¿Quién tú eras antes de Cristo? ¿Por qué? Porque así tú puedes contemplar la verdadera obra de Dios en tu vida. Si tú te olvidas quién tú fuiste, la autoestima, la jactancia va a empezar a surgir en tu corazón. ¿Quién eras tú? ¿De dónde te libró el Señor? Es bueno para que tú contemples la gran mano poderosa del Señor, como en el Éxodo, cuando Él los libra de Egipto. Luego siguen con algunos enemigos, pero ya Egipto quedó en el pasado. ¿Recuerdas tú tus pecados que el Señor los dejó de un solo momento para que nunca volvieran a estar en tu vida? ¿No lo hiciste tú? Fue el Señor. Fue Cristo que te libró de aquello. Aparte que es bueno que lo recuerdes, ¿para qué? Para que tú puedas agradecer la gran salvación que Cristo te ha concedido. No por ti, sino por Él. Pero siempre que tú recuerdes tu pasado, es necesario esto, que lo hagas cristianamente. Es decir, todo termina en ahora en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús. Si tú no recuerdas así tu pasado, no lo haces cristianamente. Para hacerlo cristianamente tú tienes que terminar así, pero ahora en Cristo Jesús. Eso te va a traer vida, crecimiento, va a estimular tu fe, va a proveer a ti agradecimiento, eso va a hacerte crecer en la salvación, pero si no terminas así, entonces tú estás escuchando la voz del maligno, que te recuerda tus pecados para hundirte y para hundirte y para hundirte. Te das cuenta que del versículo 11 al 13 cambió una vez más. Versículo 11 y 12 Pablo los hunde, versículo 13 los saca una vez más, pero ahora en Cristo Jesús. Porque la vida cristiana no consiste en estar siempre recordando los viejos pecados. No consiste en eso. Consiste en agradecer que fuimos librados de ellos. ¿Valoras la sangre de Cristo? Porque es solamente por medio de ella que somos reconciliados con el Señor. Y les voy a pedir que me acompañen a Hebreos 10. Hebreos 10. Vamos a leer del 26 al 31. Y tengan especial consideración cuando se habla de la sangre del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Tú valoras la sangre de Cristo en tu vida? Es decir, ¿fuiste lavado por esta sangre para volver a ensuciarte? ¿Ese es el pensamiento cristiano? ¿Te lavó el Señor para que ahora tu trabajo sea volver a ensuciarte todos los días con tus antiguos pecados, con tus antiguas andanzas o con nuevos pecados? No podemos pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y pensar que va a quedar más sacrificio por los pecados. No podemos vivir de esa manera, como los libertinos, como los que dicen, pequemos para que la gracia del Señor sobreabunde. Esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano no consiste en eso. Escuchaba una buena frase, creo que era de Thomas Brooks, que hay algunos que están dispuestos a abandonar todo pecado, siempre y cuando puedan incubar, mantener un huevo en su corazón, el cual Satanás puede incubar para generar un nuevo pecado.
Hay algunos que están dispuestos a abandonar todos sus pecados, excepto uno, el cual siempre van a mantener en su corazón, esperando que Satanás venga de tiempo en tiempo a incubar ese pecado, una y otra vez, nuevamente. No podemos pecar voluntariamente, hermanos, sin sufrir las consecuencias. Quiera Dios que si alguien vive así, la consecuencia sea quizás vivir una vida cristiana pobre solamente, pero sí llegar al cielo, y no sea quien nunca realmente fue salvo. Por eso la última pregunta es, ¿estás seguro de que tú estás cerca de Dios? ¿Estás seguro? ¿Realmente estás seguro? ¿O tiemblas un poco al pensar si realmente eres salvo? ¿Será que quizás no lo eres? ¿Te haces esa pregunta? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Será que a lo mejor no eres salvo, hermano? ¿Que realmente tienes una comunión externa con Cristo y con su pueblo, pero no eres salvo? Y se nota por tus pecados, y se nota por tu vida, y se nota porque la sangre de Cristo para ti no es preciosa, porque después que Él ha lavado tus vestiduras, supuestamente, tu gran trabajo de vida consiste en volver a ensuciarlas. ¿Será que estás estimando correctamente la sangre de Cristo? ¿O será que la tienes por inmunda y pisoteas a Cristo continuamente con tus pecados? ¿Será que estás realmente cerca de Dios? ¿Será que Cristo hizo la obra en ti? Medita en eso, porque no está en juego si el día de mañana apagas la luz o no la apagas, o si te embargan la casa. Está en juego tu vida eterna, que seas embargado del bien y del disfrute para ser echado por siempre en el lugar donde tu alma, tu cuerpo sufrirá por una eternidad completa. Spurgeon decía que cuando los malos, aquellos pecadores que nunca se arrepintieron, lleven 1000 años en el infierno, van a mirar ese cielo del infierno y van a ver escrito en el cielo con grandes letras de fuego, 1000 años más. Y cuando hayan pasado 1000 años, van a volver a mirar ese cielo infernal y van a volver a ver escrito 1000 años más, y 1000 años más, y 1000 años más. Y nunca cesará de existir ese eterno juicio sobre ellos, 1000 años más. No es cualquier cosa lo que está en juego, es tu eternidad, es tu vida eterna. Por lo tanto, medita, ¿será que realmente has sido acercado por la sangre de Cristo? ¿O será que tú todavía estás lejos? Medita en aquello. Pero hoy, declara y conoce por medio de la verdadera fe que es solamente por Cristo. Solamente por Cristo. Nunca te jactes de tu salvación. Solo por Cristo. Oremos, hermanos.